Hola a todos nuestros seguidores. Como ven, el tiempo pasa. Hoy día estamos en el tercer capítulo de nuestro podcast de esta aventura llamada Cualquier Estilo. Nuevamente nos encontramos, por supuesto, con Olman Enríquez. Así es. Yo igual de nervioso que las veces anteriores, no he mejorado en nada, con muchas cosas en la mente. Espero que pueda hablar durante harto rato. Y bueno, estamos con una invitada igual súper conocida para nosotros, así que eso igual relaja. Bueno, como dijo Olman, por supuesto, yo sé que con esto se le van a quitar los nervios porque es una persona que conocimos, es nuestra gran mentora. Cuando iniciamos en este mundo de la asesoría de imagen y este tema del color, conocimos al espectacular Nati Corrales. Ay, muchas gracias primero por la invitación. Feliz de además verlos como en un escenario súper distinto al que nos conocimos. Y además muy contenta porque este es mi tema favorito sobre el color. Oye, ella es Nati Corrales, la pueden seguir en sus cuentas de Instagram, Nati Corrales con .s, y ella es una de las pioneras, como yo les mencionaba, es una experta en color, tiene su estudio y ahí hace asesoría de imágenes, cursos de maquillaje, de peinado y todo eso es lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día, ¿cuál es el tema? El tema que ustedes nos propusieron es sobre la psicología del color. ¿Ustedes saben que los colores hablan? ¿Sabías tú que los colores hablaban, no? Sí, sí sabía. ¿Sí? ¿Sí sabías? Bueno, sí. La Nati, traemos a la Nati para que nos cuente. Oye, Nati, ¿qué onda con la psicología del color? Tú que asesoras, ¿cierto?, con tema de colorimetría, qué sé yo, pero hay algo previo a la colorimetría, que es el tema de la psicología del color. Cuéntanos un poco de qué se trata eso. Sí, en general todo el mundo de color es muy interesante porque efectivamente por un lado está toda esta rama de colorimetría que viene siendo como subjetivamente qué color funciona mejor o peor de repente según las características que tiene cada uno. Pero también está la otra rama que tiene que ver como a nivel de inconsciente, que es lo que uno está proyectando también con el color. Que son de como repente, las emociones, ¿no? Exacto. De repente no tiene nada que ver lo que uno necesita proyectar con lo que realmente a mí me funciona o no de forma objetiva a nivel de que la piel se me vea mejor o que de repente todo esto se vea mucho más iluminado, y poder hacer ese match siempre va a ser un gran aporte. Oye, aquí es un tema pero gigante, o sea, a nosotros nos suelen como recomendar, si vayan a una entrevista de trabajo, trata de ir de azul marino porque el azul marino transmite seguridad, elegancia, etcétera. ¿Eso realmente tiene que ver con la psicología del color o no? Es como... Oye, ¿sabes qué? Me acordé de otra cosa. Yo estaba justo hoy día viendo un programa y que nada que ver, que tiene que ver que era un programa de música. Y hablaban de, por ejemplo, ya en tal época, gustos, qué sé yo, una forma de poder transmitir lo que hacías con la música era a través del look también, ¿cachai? El look era muy colorido, muy psicodélico. De cierta forma era como vestir la música, hacer eso. Después hablaban del punk, por ejemplo, donde los Ramones aparecen con las chaquetas de cuero, uniformados. Y eso también habla un poco de vestir la música. La música efectivamente era más ruda, más golpeteada, ¿cachai? Hablaban después de Britney Spears, qué sé yo. Pero eso, hablan de cómo la vestimenta, el color y los accesorios pueden vestir cualquier tipo de sensación. La música o tu forma de ser, digamos, ¿cachai? Y en contextos como diario, como por ejemplo una cita romántica, entrevista de trabajo o en alguna reunión súper importante donde toca ir a presentar algo. No, y ahí también siempre depende como del contexto, porque por ejemplo, ir a una entrevista de trabajo, el color que generalmente más se repite y que uno como que recomienda es la gama de azules, en particular el azul marino. Pero ¿y si de repente yo estoy optando a un trabajo súper creativo? El azul marino no es muy creativo. Entonces ahí tampoco están así. Afuera, next. Claro, o sea, qué aburrido. Entonces también ahí como que depende siempre del contexto. Siempre va a haber un pero antes de... y todos los factores, o sea, la personalidad de uno, lo que realmente quiere que la otra persona se quede. No va solamente siempre con un color para cada situación. Si lo llevamos, por ejemplo, no sé, cuando uno tiene que presentar. Inevitablemente uno necesita llamar la atención, pero si yo llamo la atención y la llamo tanto que al final desconcentro, ya no me funciona. Entonces no va solamente como del color precisamente, también tiene que ver con la intensidad del color, la saturación, qué tan claro y qué tan oscuro. Alineado con tu discurso también. Exacto. Un poco, ¿cierto? Sí, con la coherencia de lo que uno necesita transmitir realmente. Oye, por ejemplo, no sé, típico que a un matrimonio no ir de blanco, no. Por ejemplo, que eso igual simboliza un poco códigos, claves, ¿cierto? Y ahí también depende de la cultura, de donde uno esté. Por ejemplo, en los matrimonios más hindú, el rojo se usa mucho para la novia, no necesariamente el blanco.
Entonces también tiene un tema cultural de por medio que no es menor. El blanco, por ejemplo, para nuestro lado, generalmente se asocia con la novia. Pero si uno se va a algunos países de Asia, el blanco es el luto. No tiene nada que ver con la novia que nosotros pensamos. Entonces también tiene un componente cultural súper interesante, que no es menor. Oye, pero tiene algún. Yo estoy ahí como para otro lado. ¿Con qué ropa ir a una entrevista? Porque en el fondo tú estás preguntando por comodines. ¿Hay algún comodín o no? ¿Eso? No comodines, sino que qué es lo que transmite en el momento y en el contexto tal color. Por ejemplo, si estáis en Tinder, ya no sé qué, en Tinder y todo, ya juntémonos a las 10, bla, bla, bla. Si querés ir como que esa noche te vaya bien, vais de rojo, por ejemplo, no sé, pues como que vais como Claro, ¿no? sí. Es como eso, como que ¿qué queréis transmitir a través de como del color? Y la personalidad también, porque de repente pasa, si es que uno hace el link a la colorimetría, que yo le digo a una persona, ya, por ejemplo, los colores bien intensos y bien brillantes te funcionan súper bien. Y si esa persona es introvertida, se va a sentir súper incómoda. Entonces también tiene que ver un poco como con la personalidad de uno, lo que realmente a uno le acomoda, y ya después, muy a segundo plano, a veces la colorimetría. Oye, en este tema de la psicología, en la psicología tiene que ver mucho y explica las emociones. Por ejemplo, ¿qué colores recomendáis, por ejemplo, para una persona que quiere transmitir algo como de tranquilidad, modo zen, qué sé yo? Como, ¿cuáles serían los colores? ¿Los colores pasteles probablemente? Sí, generalmente ahí tiene mucho que ver con la saturación del color. Todos los colores que son más suaves, ¿Qué es la saturación? todo lo que tenga que ver con colores menos brillantes, por ejemplo, tienden a ser colores más opacos. Es súper brillante. Eso es súper brillante, eso es muy saturado. Entonces eso automáticamente a mí me va a generar como más energía, va a motivarme mucho más. Si yo eso mismo le aplico más blanco, lo empiezo a bajar su saturación, me va a quedar un color mucho más suave y empieza como también a calmar. Bajar la energía. Entonces, claro, de repente incluso si es que uno está muy ansioso, usar colores más claros y más suaves funciona. Ahí. Si yo estoy muy ansiosa y uso, por ejemplo, un color brillante, es una pésima idea. A ver, sabía esto antes. Entonces yo debería ir más tranquilo, colores pasteles. Pero mira mis colores. Ahora nosotros. Tal cual. Oye, ¿existen colores universales o dependen de la cultura, justamente lo que estábamos hablando? ¿Hay colores así que universalmente significan algo? Hay algunos colores que en general se tienden a asociar con lo mismo en todas las culturas. Por ejemplo, el negro en general está muy asociado a la oscuridad, a lo desconocido, porque en el fondo en el negro uno deja de ver colores. Entonces, en general, el negro está asociado en muchas culturas, no en todas, con cosas como más de misterio, como que generan un poquito más de distancia. Ya después, en un tema de marketing, con el tiempo, cuando aparece Coco Chanel con este vestido negro, empieza también a darse un significado de elegancia, exacto. Sí. Pero eso ya es con el tiempo. Por ejemplo, los azules en general transmiten calma. Se dice que el azul disminuye la frecuencia cardíaca de forma inconsciente en el ser humano. Entonces, efectivamente, en las culturas también tiende a recomendarse para generar tranquilidad, más confianza. El verde, por ejemplo, está muy ligado a la naturaleza. Verde, literal, bosque, pasto, vegetales. Entonces, como fertilidad. También, exacto, está muy ligado al equilibrio. Pero es por lo mismo. En general, esos son como los colores que son más universales en cuanto a significado. Ya los otros empiezan como también a diferenciarse un poco por las culturas de donde uno esté. Perfecto. Oye, ¿cómo elegir colores según el contexto? ¿Cuáles serían como tus consejos en tu nivel de experta para poder escoger ciertos colores o tonalidades según contexto? Los contextos pueden ser variados, pero a lo mejor algún consejo como para la persona que nos está mirando, dice, pucha, mañana tengo, no sé, un control médico y una noticia súper trascendental a lo mejor en mi diagnóstico. ¿Con qué color puedo tomar mejor esa respuesta? Sí, yo creo que ahí primero los factores. Ya el solo hecho de si es un evento de día o si es algo de noche ya me va a marcar una pauta. En general en la noche los colores son un poquito más intensos porque se ven más. Como hay menos luz, son más no se van a ver menos, entonces uno tiende a buscar, claro, algo un poco más brillante. En el día en general uno tiende a buscar colores menos saturados porque no es necesario de repente como tener
tanta saturación porque ya se ven a simple vista, pero al mismo tiempo si yo estoy muy baja de ánimo, el usar algo, por ejemplo, como tu blazer, está perfecto, porque automáticamente me va a ir dando más energía. Entonces también hay un juego de qué necesito yo, cómo yo me quiero sentir independiente de cómo me vea estéticamente, objetivamente, si es que lo llamamos a colorimetría, hacerlo más en el sentido de cómo a mí me hace vibrar el color y de repente en base a eso también empezar a buscar como ya el significado propiamente tal. Oye, a mí me pasa, no sé, voy a compartir aquí, pero a mí me pasa que, bueno, yo habitualmente, desde que empecé este tema de la asesoría de imagen, hace 3 años que sé yo, empecé a estudiar, ya sé cuáles son los tonos que mejor me quedan, qué sé yo, y por lo tanto abuso de eso, pues, y uso colores más fuertes. Pero, por ejemplo, cuando ando muy cansada y despierto así como cero energía, no tengo ganas de pensar y es como que voy al closet negro. Suele pasar. Y en el día ando así, bajita, negro, 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 y eso yo creo que tiene que ver mucho como con la vibración del color y con lo que tú estás transmitiendo, es como negro, 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 negro. Yo no entiendo cómo esas personas se visten todos los días de negro, no sé, es como... Ya, yo te iba a decir que eso yo creo que te pasa a ti, porque tú justamente no eres una persona de usar colores oscuros, eres muy poco de pasar piola también probablemente, pero a mí me ocurre que vestido negro me siento más tranquilo, porque siento que llamo menos la atención, por ejemplo. Claro. ¿Sabes? Que pasó más piola, también depende de la intención de uno. Po. Si es que yo estaba pensando en otra cosa, me estaba imaginando quizás al pensar en los colores universales o que queréis transmitir, en algún momento escuchamos sobre personas que usan el azul, el celeste, para transmitir transparencia, tranquilidad, y que son colores muy usados por los políticos también. Sí. Pero tú no encuentras que a veces este uniforme, o verlo tanto, como que este kit de transparencia se empieza a prostituir, ¿no? Totalmente, sí. O sea, yo ya lo veo y digo, se viene una mentira, se viene algo, ¿cachai? Porque como que anda disfrazado de algo. Como que sacó la receta de internet y así ya, como para quedar en la entrevista, y voy con el pantaloncito café, camisa celestita perfectamente, y es como, con esto que quedo. Disfrazado de algo. No, por cierto, no, como que no entra... ¿Y qué recomendaría ahí, Nati? No, ahí lo ideal es hacer un juego. Hacer un juego en el fondo, de irse a la segura, quizás con colores que uno realmente necesita transmitir para el contexto, pero siempre agregarle algo de la personalidad de cada uno. O sea, no puede ser que uno se esté maqueteando para algo y dejar de lado la identidad. Creo que la identidad siempre debería ser como primordial a la hora de elegir cualquier color. Incluso no solamente en la ropa, o sea, incluso al nivel de cuando uno empieza a escoger los colores para la casa, el tener en cuenta también la psicología del color. Sí, sabes que delante dijiste algo parecido, hablando de los colores del negro, como a veces transmite, ¿cómo se llama? Poca oscuridad. Algo misterioso. Claro, sí. Me acordé que cuando fuimos a ver un gimnasio hace poco con el Julián, y el gimnasio era negro. Y entramos y fue como que estábamos así, como que no entramos nunca en onda, dijimos como se veía no nos gustó. Te absorbe toda la energía, o sea, como que no hay que ver. Es como, no sé, una pieza o la habitación en el fondo con una pared roja, flúor, como que no te invita a descansar. No, para nada. Esto no da energía, no da nada, era como... No. Sí, se aplica el marketing también, o sea, a todo. Oye, y esto del tema de los colores lo podemos llevar, ya, lo vimos, que interpretan, ¿cierto?, emociones, que al ver un color tú como que te lleva, ¿cierto?, imaginariamente a ciertas sensaciones, sentimientos, etcétera. Y eso mismo lo podemos usar a favor, y ahí viene, a propósito de la psicología del color, la colorimetría. Exacto. Ahí también tú eres experta, o sea, las pioneras en Chile con respecto a la colorimetría. ¿Cómo podemos saber, justamente conociendo todos estos conceptos y atributos que tienen los colores, pero en lo personal? Como según lo que hemos estudiado, ¿cierto? Nosotros tenemos una temperatura de color. Claro. Que la colorimetría explicarnos. ¿En qué consiste la colorimetría? La colorimetría en sí es como los colores y sus características van generando distintas cosas a nivel de rostro, dependiendo de la saturación que tenga el color, del valor, si es que esto va a ser más claro, va a ser más oscuro, y justamente sobre la temperatura, si este color va a ser más frío, va a ser más cálido. Dependiendo de eso, algunas tonalidades hacen de que la piel empiece a generar como más sombra o que de repente se vea mucho más iluminada. Y en esto mismo, cuando uno hace de nuevo como este match entre la psicología del color más la colorimetría, siento que es como el real juego. Muchas veces, ahora como que la colorimetría está en un boom y que se ha mantenido igual en el tiempo más de lo que yo pensé. Hay hasta aplicaciones, el día chat GPT te da tu colorimetría. Cuando llegó la pandemia, como ya esto empezó a crecer y crecer, y ya después, cuando ya termina la pandemia, siento que fue como el boom real.
No me imaginé que iba a durar tanto, gracias al cielo continúa, pero en el fondo también ha pasado con eso de que todo se ha empezado a restringir más. Y siento que la idea de la colorimetría es justamente la contraria, Es es jugar. jugar más, Jugar. atreverse a incorporar color. Y a mí me gusta hacerlo un poco al revés de lo que hacen como quizás el grueso de mis colegas, y me gusta más como partir desde la identidad de uno, de qué es lo que te gusta a ti, independiente si te queda bien o no, y usar la colorimetría para hacer que en el fondo todo siempre funcione. Pero no basarse en la colorimetría y empaquetarme en el fondo en mi paleta de color y no salir de ahí. Si a mí me gustan más, no sé, los colores fríos, la plata, por ejemplo, y me doy cuenta que me quedan mejor los dorados, bueno, chao, seguiré ocupando lo que me gusta y haré funcionar todo esto en base a mi colorimetría. Pero siento que al revés se pierde el sentido realmente del jugar con color. Oye, a mí me pasó una vez en una actividad, veo llegar a una autoridad y digo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Pasa. Fue a la peluquería y lo oscurecieron. Ah, ya. Le oscurecieron demasiado el rostro y eso no estaba en su colorimetría. Uno como con el tiempo va agudizando el tema visual, Sí, entonces uno se dice, nota. es como que dice, oh, tiene cara enferma. No, pues, y no es que tiene cara enferma, solo que el reflejo de la luz en ese color en su rostro No funciona. la perjudica. Sí. Entonces le dan más las manchitas. Oye, pero verdad, se no veía sé qué. más vieja. Y esa se vez veía fue un enferma. comentario en el WhatsApp incluso del grupo, así como, oye, ¿qué le pasó? ¿Está enferma? ¿Qué onda? Y ahí yo, sí. Lo que pasa es que al parecer fue a la peluquería, se oscureció más de la cuenta. Kate Middleton. Y Hace se ve poquito también. demasiado- ¿Quién? Kate Middleton, le aclararon el pelo hace nada, la semana Pero pasada. era aclaramiento, era peluca. No, no era peluca. Era su No, era su pelo. Hay hartas imágenes donde se le movía el pelo. No creo que haya sido peluca. Oye, pero así un rubio que no estaba en su colorimetría. Bueno, y el resultado es que... Bueno, y parecía peluca. Sí, pues parecía así. Esa era como Sí. la discusión. El tema es que esto del tema de la colorimetría, como tú bien dices, Nati, la idea no es encasillarse y es como, Claro. esta es mi paleta de colores, sino que la idea es autoconocimiento para poder Exacto. jugar con eso. Y ya cuando tú conoces las reglas, incluso las podéis romper. Exactamente. Incluso las podéis romper. Oye, pero ¿qué opináis sobre el debate que hubo hace unos días atrás y la Evelyn Matei apareció con un pelo de color distinto, maquillada súper distinta? Yo lo encontré como ochentero. Quizás lo que querían era como revitalizarla, no lo sé. Pero para mí fue como ver a otra persona. Para mí fue raro, no sé qué opináis tú. Yo siento que solamente se veía el blanco de su ropa. Siento de que su cara y su peinado pasó a segundo plano, porque el blanco era tan blanco, era un blanco tan algo y tan brillante, que no era de su colorimetría, por lo demás, de haber sido un blanco, podría haber sido perfectamente un blanco igual, pero más suave. Se la comió el blanco. Yo encuentro que está bien usar blanco porque el blanco transmite pureza, transparencia y todo lo que Y era sabemos. súper buena idea dentro de un contexto... Pero no ese blanco justamente. Y lo otro es que le oscurecieron demasiado su pelo, que es su capital. Ella tiene una trayectoria gigante, ¿cierto? En términos políticos. Y parecía como que fuera otra Evelyn Matei. Yo no Como estoy tan segura de qué tanto más oscuro estaba su cabello. Yo creo que también ahí había un gran factor de reflejo de luz que generaba que se viera aún más oscuro de lo que estaba realmente. Oye, ¿qué onda? Es una nariz extrema El respingada. maquillaje igual, yo encuentro que está exagerado. Sí, era A mí, mucho. yo llevándolo como al tema de marketing, es como si la marca que yo conozco de siempre, Coca-Cola, llega repentinamente con un logo nuevo, y me cuesta reconocerlo, ¿cachai? Como que tendría que darle una segunda lectura para reconocerlo. Eso pasó. Entonces, finalmente terminamos hablando del look de ella y yo no me acuerdo qué dijo, por ejemplo. No sé. Igual peleó poco. Pero era como de los looks, claro. Y las mujeres, a diferencia de los hombres, podemos jugar más porque hay más oferta. En verdad, tenemos más oferta. Oye, qué raro. Pero en ese... eso, qué raro eso. Yo no sé, bueno, así para elegir tal, por ejemplo, sí soy fanático de las zapatillas. Lo sabemos. Y los mejores colores de zapatillas están siempre de mujer, pues los lilas, los no sé qué, los más prendidos, siempre me da lata eso. Entonces uno tiene que, entre la poca oferta, elegir más o menos lo que hay. Oye, Nati, ¿alguna historia así que tú te recuerdes o anécdota de alguien que le ha hecho una colorimetría y que realmente haya cambiado, pero rotundamente su vida? Sí, tengo una que fue súper entretenida porque fue una mamá con su hija. ¿Ya? Y me acuerdo porque fue muy impactante el verla. Me acuerdo que abro la puerta y cuando la veo a ella fue como, vea, tomaste una buena... ¿A ella la hija o a ella la mamá? Ya. La hija, porque estaba usando un color de cabello que no le quedaba para nada y la endurecía mucho y además no tenía nada que ver con su personalidad.
Wow. Entonces, claro, cuando uno logra hacer como ese cambio y logra hacer de que la persona agarre confianza en ella, es cuando realmente siento de que ya la pega está hecha. Yo me acuerdo que una vez, un curso que hicimos contigo, porque tú nos hablabas de eso, que primero, antes de la colorimetría, hablabais mucho con las personas, le Sí. echabais morir el tema de la persona. sacabas el rollo. Y luego, después de eso, ya conociéndola, podías hacer lo que continúa. Sí, a mí siempre me gusta partir justamente preguntando por qué están ahí. Porque a veces van por cosas súper puntuales. El vestido se casa mi hermana, listo. Pero de repente son historias. Una vez me pasó, por ejemplo, de que iba una persona porque en la pega estaba teniendo problemas, porque la encontraban muy conflictiva. Wow. Y lo más chistoso de todo, bueno, chistoso para mí, es que cuando yo abro la puerta, digo, pucha, bien enojada. Así ¡Qué es. lata! O sea, Te transmitía juro que eso, sí, transmitía eso. Y cuando ya empezamos a conversar, le ofrezco un café, un Y té, era me di cuenta que conflictiva, era ¿no? súper simpática. Pero ella irradiaba como choque, porque en el fondo, claro, también sus características eran de mucho contraste. Su piel era súper clarita, su pelo era súper oscuro, era muy alta y usaba colores también con mucho contraste. Entonces, por donde uno la mirara, Era como ruda. gritaba notesa. Exactamente. Entonces, al final enfocamos la asesoría no a su colorimetría propiamente tal, sino a cómo ella podía transmitir una imagen más cálida y más cercana, porque había llegado a tal el problema que la obligaron a tomarse vacaciones en su trabajo. Pero la A mandaste ese al nivel psicólogo, de- ¿no? Igual un poco. A la puerta de al lado. En la puerta de al lado está el Es que psicólogo. como tú lográis darte cuenta de que efectivamente con estas herramientas uno puede hacer un cambio en el día a día de alguien. Y ahí siento que es como cuando realmente ocurre la magia. En verdad, los que somos asesores de imagen o entendemos este tema más como de la comunicación, somos como más bien como terapeutas, como que no te ha pasado porque a través de las herramientas que son, es una disciplina, el tema de la colorimetría, maquillaje de peinado, etcétera, que son herramientas que tú puedes utilizar, más bien como que van ayudando en este proceso de acompañamiento para sacar tu mejor versión, porque todos vemos en redes sociales, me gustaría ver más, sí que Claro. no sabéis cómo querés sacar esa versión tuya y con este conocimiento, que después se vuelve más bien profesional, qué sé yo, lográis ir transformando y sacando toda esa idea que tú tienes de qué es lo que realmente quieres proyectar, po. Y ahí está la coherencia de lo que probablemente ella no quería transmitir, esta rudeza, Claro. qué sé yo, pero no sabía cómo. Ni po. siquiera su personalidad era ruda. Era solamente su imagen, nada más. Y eso probablemente era como una barrera Totalmente. previa al tema. Pero sí, yo siempre doy el mismo ejemplo. Imagínate una psicóloga infantil, vestida entera de negro. Wow. Sí, No, po. po. Sí, pues se ¿Cachai? Como que de repente uno dice, ay, pero si no es tanto. Ya, pero imagínate esa situación. Sí. Inevitablemente va a generar como una distancia en el niño. No va a ser fácil esa interacción, sobre todo si es una primera vez, por ejemplo. Si yo la misma psicóloga la he visto con colores más suaves, colores más claros, automáticamente va a ser Cercanía. más sencillo, va a generar más cercanía. Entonces también es importante como de repente pensar incluso en ese tipo de situaciones, que a veces como que uno no las toma quizás en cuenta y piensa más en cómo uno se ve y nada más. Pero también va bastante más allá. Y ahí en ese caso justamente se mezcla y se cruza el tema de la psicología del color y la colorimetría. Exacto. ¿Qué es lo que te queda mejor, cierto? Que potencia tu belleza natural, pero aparte lo que tú transmites con ese color que es totalmente potente. Por eso que los colores hablan por ti. Oye, ¿sabes qué? Quizá eso de los colores, de usar colores, a veces uno no se atreve. Pienso que puede ser como una especie también de gusto adquirido. A veces uno puede tener rechazo con ciertos colores, como con Totalmente. ciertas comidas, ¿cierto? Sí. Que no te atreví. Pero mientras la vais probando, vais viendo que causa resultados en tu entorno, probablemente en el trato, y como que empecé a atreverte más, porque vais como agarrándole el gusto a eso que tú transmites al tener. Sí, y la cultura igual es un tema importante, porque si nosotros hablamos en Chile propiamente tal, no somos una cultura de usar colores. Si nos comparamos con Brasil, por ejemplo, que lo tenemos cerca, estamos a un mundo de diferencia. Y lo entretenido es que también eso son cosas que uno puede ir cambiando. O sea, si lo llevamos a la historia, antes las niñas usaban azul y los niños usaban rosado. Oh, ¿verdad? Sí, po. Antes del Sí. siglo XIX, Sí, eso pues se eso. hacía. Ya después del siglo XX, Se fue después de la asociando. Segunda Guerra Mundial, el azul, Marketing. exacto, se empieza a asociar con los marinos. Entonces el azul empieza a tener una connotación de fuerza, masculina. más masculina. Entonces se empieza a ir hacia los niños. Y las niñas empiezan a usar los rosados porque se empieza a vincular como con más delicadeza, mayor suavidad. Pero antes ese rosado provenía del rojo.
De la rojo, exacto, sangre. Guerra, todo Entonces, eso. exactamente. Entonces, claro, hombre. En cambio, el azul era suavidad, porque el cielo, el mar, la Cacha. Virgen, esa onda. Y después se cambia. Y hoy en día se empezó como a neutralizar también. Hoy en día ya vemos ropa de niños de ambos colores. Sí. Incluso en estas como revelaciones de género que están como súper de moda ahora, no siempre usan celeste y rosado. Muchas veces usan verde con blanco y van como diciendo en el fondo a qué color pertenece cada sexo, pero cada vez también eso se va alejando y se va cambiando, y así también uno se da cuenta que de repente esos sesgos que uno tiene van avanzando. Hay esperanza. Bueno, y las nuevas generaciones también así como que vienen. Por no sé, Sí, mi po. hijo me pide regalo, mamá, que necesito unas cajitas para guardar lápiz y todo, y ahí las voy a comprar. Y solo habían transparente con unas cosas rosadas y yo dije, bueno, si las va a tener en la pieza no se las va a ver nadie. Y voy, se las paso a mi hijo y mi hijo dice, Julián, mira, solo habían estas cajitas. Ah, están súper bien. Me Bacán. advirtió No es tema. de que Sí. si era rosado o no era rosado, o sea, le dan lo mismo. O sea, las nuevas generaciones vienen un poco con este chip incorporado de que el sesgo del color Sí, ya no está. ya no Sí. está, entonces es súper importante eso. Oye, volviendo al tema de la colorimetría, porque hay mucha gente que nos está mirando, nosotros le hemos explicado qué es la colorimetría, pero a lo mejor nuestros nuevos seguidores no lo saben, y nos gustaría, Nati, tú en calidad de experta, cuéntanos cómo inicia una colorimetría. Yo siempre parto con el contexto de la persona. Me gusta hacer las colorimetrías súper personalizadas. Si bien es cierto, de repente hago grupales, lo hago como más en modo para que sea más alcanzable para todo el mundo, pero en el fondo me gusta de que el color siempre tenga como coherencia con la persona, por lo que hablamos recién. De repente por una necesidad en particular, pero siempre llevándolo también a la personalidad de cada uno e ir viendo qué pasa con el color en el camino, porque de repente uno se da cuenta de que hay personas que están acostumbradas a usar color y que saben más o menos cuáles son realmente los que objetivamente funcionan mejor. De repente pasa de que no, que es lo que menos pasa, pero a veces pasa igual. Y a veces también sucede de que no están acostumbrados a usar color y usan puros neutros. Y se empiezan a dar cuenta de que hay colores que les gustan, pero empiezan en el conflicto de, chuta, ¿pero me atrevo o no me atrevo? ¿Cómo lo empiezo a incorporar? Que también es como otro camino para poder realmente incorporarlo. Pero al momento de recibir una asesoría en términos de colorimetría, tú como que te sentís más como segura, porque a mí me pasó Sí. que cuando empecé a estudiar esto y tú me hiciste una colorimetría, que también en las mujeres vemos el tema del maquillaje y tú me dijiste, Katy, a ti por tu colorimetría de otoño, qué sé yo, te quedan bien los rojos los labios. Y yo te dije, ¿a dónde la viste? Nunca po. me he pintado de los labios rojos. Pasa. Y tú me dijiste, pero si tú lo aguantas, y yo, no, Nati, no. ¿Por qué? Porque para mí el rojo conceptualmente es como muy audaz, entonces Claro. era como, estáis loca, ¿no? Y yo así como en secreto, qué sé yo, fui a la farmacia y dije, voy a ver, qué sé yo, y lo probé y de verdad, y de ahí me encantó, y cuando tengo algo muy importante, parezco labios rojo y de verdad que lo aguanto, pero eso te lo da la seguridad, una Sí, colorimetría, o sea, es verdad. alguien que de verdad te dice con seguridad, mira, y tú lo ves, porque cuando haces las colorimetrías, ¿qué usas? ¿Las telas? Sí, en general siempre me gusta usar como harta tela. Uso primero las lamé, que son estas típicas doradas y Ya las tenemos plateadas. acá, mira, justo Exactamente. producción. Aquí están, dorada y plateada. Después siempre sigo justamente con cualquier kit de telas que también tengan como las 4 estaciones para que uno pueda también ¿Cuáles son ir las 4 viendo estaciones, Nati? Literal las 4 estaciones Del año. invierno, verano, primavera y otoño. Cosa que uno también vaya viendo como de forma más global la diferencia entre una estación y otra. Luego me gusta ir siempre color por color, que generalmente cuando uno más nota diferencia. Y ahí dependiendo del tipo de colorimetría, que a mí también me gusta dar como distintas opciones de colorimetría, es como sigo. De repente uso kits de animal print para poder ir viendo contraste. A veces hay algunas telas que son de subestaciones para poder ir como explicando las diferencias entre una subestación y otra. Pero las telas son fundamentales. Y lo otro que a mí me gusta en particular es trabajar con luz natural. No me gusta, pero eso es maña mía. No es que esté bien o mal. Oye, pero Mañosa, nosotros siempre no me decimos gusta lo mismo. igual. Nosotros siempre decimos lo Está mismo. bien, yo creo que está bien porque la luz artificial igual produce Distorsiona. reflejos distintos. Sí. Por eso que no es recomendable hacerla online tampoco, porque la tampoco luz es del lo otro. computador, la cámara. Y tú cuando lo hacías online, te parecen, por ejemplo, con estas aplicaciones los colores alrededor tuyo y parece decirte que este color te conviene más que este otro, tú estás haciendo ahí una asociación que no es la que debería hacer. La asociación que tú tienes que hacer es como la luz del sol rebota en este color y ese color, y esa luz llega a tu piel.
la forma como se colorea la luz del sol alrededor tuyo hace que se te tapen ojeras, ¿cierto? Que se disminuyan, no sé, cicatrices, lo que sea. Man. Pero es el reflejo, no Claro. es el color por sí solo Claro. junto a tu cara. Sí, en la práctica o en la teoría, digamos, sí se puede hacer online, pero en base a una fotografía bien tomada. Y uno nunca, si es que no tiene a la persona de frente, va a poder estar 100% seguro de que esa fotografía está bien tomada. Que no esté con filtro, con mucha luz, menos Incluso si es que yo me tomo una foto acá, no va a ser lo mismo que tomarme una foto afuera. O incluso si doy 2 pasos más para allá, la luz me va a dar de forma distinta. No va a ser la misma foto, aunque esté en el mismo lugar. Si tengo, por ejemplo, paredes de colores más cálidos, la foto también me va a hacer que yo me vea con una piel más cálida. Si estoy con el sol de frente, si el sol está arriba, si está el día nublado, son demasiados los factores que cambian como para poder estar como 100% segura de que esa foto está bien. Y por lo mismo, cuando usan aplicaciones o cuando usan inteligencia artificial, muchas veces pasa de que suben fotos y dependiendo del día es que dice el programa que estén usando en el fondo. Pasa mucho ahora, que antes no pasaba, que cuando yo les pregunto por qué vienen, me dicen, puta, es que intenté hacerlo con inteligencia artificial y ya voy por 3 estaciones, depende del día. Entonces al final igual terminan haciéndose una presencial. Oye, Antes que se me vaya, que me acordé de otra cosa que nos ha ocurrido a nosotros haciendo eventos, qué sé yo, que hay muros que simplemente no podemos tener de ciertos colores porque es, Claro. es como si fuera una colorimetría gigante, ¿cachai? Ah, sí. Que llega el reflejo como Interfiere. verde, con azul y las personas se ven como distorsionadas. ¿Sí? y eso lo tenemos que hablar con los fotógrafos de los Sí, eventos bo. para que nos digan, no, tienen que tener menos brillo, qué sé yo, y por eso tenemos que pintar con luces de otros colores el salón. Sí, nos ha pasado. Oye, Nati, a nivel de tu nivel de experta, qué sé yo, ¿te pasa que, no sé, no creo que le pase a los psicólogos ni nada, pero que es como que veías, como que te tirita el ojo así como esa persona, porque esto se hace con nada, no sé, como que te ha pasado, ¿no? Y es como, y me tenía desconcentra alguna, a veces. sí, pues eso, ¿no? Me pasa, yo voy bien seguido al médico, ¿no? Lo hemos visto a través de tus redes sociales, pero, Bueno. pero esto no es un programa de salud, así que no lo vamos a guardar. Hay una secretaria en particular y yo cada vez que la veo digo, hoy le voy a regalar un labial de otro color. ¿Verdad? Sí, porque en general el maquillaje y las tinturas gritan cuando no son de nuestra colorimetría o cuando se escapan mucho de la colorimetría, porque de repente si es algo sutil no es tan terrible. Sí, de repente me dan ganas de decirle, sácatela. Ese color no. Pero si tú te sientes bien, no importa. Bueno, la ese es un poco el es consejo. Totalmente. Yo me Sí. acuerdo que cuando estudiamos contigo, tú siempre nos dijiste y me quedó grabado que si a una persona le gusta un color X y no está en su colorimetría, Lo tiene que usar. lo tiene que usar igual. sí, porque eso a ella le hace, Sí. a él o a ella le hace feliz y probablemente a través del autoconocimiento, con toda esta información que recibe, lo puede usar a lo mejor en un arito, No, y en yo un misma, anillo, o en sea, un- yo por años tuve el pelo cobrizo. Y Cobrizo. francamente me queda espantoso y no me podía importar menos. Y muchas veces en el Instagram me preguntaban así como, ya, pero entonces, ¿por qué te tenías el pelo de un color que no es de tu color? Así como, bueno, porque me gusta. Porque en el fondo uno también tiene que poner el equilibrio eso. O sea, ¿qué es más importante? ¿Qué saco yo con usar colores que me quedan increíbles si no me siento cómoda? El negro a mí, por ejemplo, es un color que me funciona súper bien. No me gusta el negro. Tengo muy poca ropa negra. Y generalmente la ropa negra que tengo es porque me la tuve que comprar. Porque, no sé, también maquillo. Entonces, cuando de repente me citan en marcas, te exigen ir de Negro. negro entero. Negro. Porque en el fondo, y ahí también la psicología del color tiene un rol importante, ¿eh? Porque ahí el maquillador se viste de negro porque lo que tiene que lucir es el maquillaje que está creando. Tiene mucho sentido. Sí. No puede competir en ese sentido. Comprar ropa negra. Mi ropa negra generalmente es por eso. Oye, los invito a hacer una dinámica. Una dinámica, así dice. El color correcto versus el color que apaga. Por ejemplo, ¿cuál es el color correcto para ti? Para mí el color correcto es flúor y un color que apaga el negro. No sé. ¿Me entendieron la dinámica o no? caché, no ¿Me entendí. entendieron la dinámica? Ya, No es sí, como, creo como que sí. rapidito, Sí, como sí. rapidito. A lo mejor. Porque igual es súper personal. Depende demasiado como de uno, po. A mí me gustan los flúor Sí. neón, ¿cachai? Entonces yo con Hay eso... gente que se consume con los colores muy... Claro. Sí, po. No, y sobre todo después así, durante el verano, cuando estáis súper bronceada, qué sé yo, dorada, un flúor yo
me creo mi universo. Pues Emilia Di de una alpargata al lado mío. Entonces, un flúor, color correcto y un color que me apaga el negro. El negro, negro. A mí, en general, me gustan mucho los colores claros. Por ejemplo, poleras blancas tengo una porque me compré para el año nuevo, para andar de blanco y la Claro, cuestión para cumplir. ¿Ya es el color que te apaga? Pero me carga así andar de blanco o andar así como un rosado muy claro, no me carga eso. Es que, Siento que ando como con pijama, no me siento vestido. ya, ¿y un color correcto? Y a mí, bueno, obvio que el negro lo ocupo mucho, con negro y gris también, pero igual que tú, yo también lo ocupo así como accesorios así bien prendidos, pero que logran como el brillo dentro Claro. de esta oscuridad, ¿cachai? Que son brillos pequeños. Como color acento, podríamos decirlo, ¿no? Sí, totalmente. Un color acento. Ya, Nati, ¿color correcto? Oye, el verde. Me encantan los verdes. Son muchos verdes, mucho Y el otro que verde. te gusta, yo sé que el azul. Sí. Lo usáis igual. Sí, me Aunque gustan no los está súper Sí, original. me gustan los Oye, ahora azules. que dijiste eso, Me gustan igual- los azules cálidos más encima. ¿Sabes qué? Sin darme cuenta me pongo a revisar y yo también tengo mucho verde, Sí. pero esas compras han sido inconscientes. Totalmente. Y suele pasar, cuando es realmente el color que te gusta, suele ser una compra inconsciente. Y la típica es cuando uno llega a la casa y es como, uy, de nuevo. ¿Y Sí, no te diste po. cuenta en el momento? Me ha pasado que me he comprado así ya una zapatilla verde, después llego con otra y chucha, ya tenía. Sí. Y con más cosas color verde, sí me ha pasado. Sí, tenía hartas cosas verdes, la verdad. Ya. Sí, el que apaga el gris. No, el gris y el negro para mí Encuentro son que el gris es un terribles. buen neutro y así un Sí. flor y gris como piola. Sí, Sí, bien. sí. Ya, colores de ocasión. ¿Qué color recomiendas para una entrevista de trabajo? Rápido. Rápido, esto. Este color, como café, un color que es semicolor o verde, también verde de Ya. botella, por ejemplo. Primera cita. Iría con un escote, con Un pelo en pecho. mi mucho pelo en pecho y el águila ahí de salir. No, lo mismo es que no haría diferencia como entre una. Los hombres que son fobas. Por eso no hay Pero- tanta variedad en el mercado. po. No serviría de nada en la práctica. Ahora entendí. No compraría nada, por eso no hay variedad. Puta. Oye, y para alguna exposición importante frente a público, no sé, una reunión donde tuvieras que ir a presentar una campaña, por ejemplo. ¿Qué color? Es que más que color yo creo que sería como el accesorio. Ya por ejemplo, ya un gilet encima puede ser de una polera o una camisa, ¿cachai? Quizá un reloj bonito puede ser como que esas pequeñas... Yo creo que esas pequeñas cosas para mí son más importantes que un color en general. Ya, Es como lograr una composición, ¿cachai? Sí. Ya, Nati, rapidito. ¿Qué color? Entrevista de trabajo. Tú. Burdeo, me encanta el burdeo. Aparte que siento que el burdeo es como súper versátil. Y es como ordenadito. Sí, y te sirve para cosas como más elegantes, para cosas más casuales, como burdeo. Como Julián que anda en Burdeos. Sí, Está listo. Julián, de burdeo. Siempre ves burdeo. Para una primera cita. El blanco me gusta. ¿Te gusta para una Yo primera uso cita? harto blanco, sí, blanco. Esa, pues, ante todo. ¿Alguna entrevista así que te inviten a un canal de televisión? Por ejemplo, alguna exposición frente a público. Sabes que me gusta el morado, pero como un morado un tono más obispo, me encanta. Siento como que genera, no sé, diferencia, es como distinto, no es como el típico color. Llama la atención, pero tampoco para distraer. Siento que es como un equilibrio que funciona. Ya, yo, por ejemplo, entrevista de trabajo iría con colores nude, colores tierra, como para hacer piola, como para que no digan, puta, esta mina muy cuática. Entonces, como que sí, entrevista de trabajo. Y tres doritos, ahí yo. O sea que te disfrazáis. No, Es que yo soy se tiene que superior. vender, pues. Sí, pues hay que venderse como así ordenada, pulcra, no sé qué. Irían puros colores tierra. Primera cita, iría así, no, pues ya así, flúor, no sé, así, llamar la atención Más al uno. tiro. Más uno, Sí. creativa, no sé, iría a flúor. Las uñas pintadas con verde neón, no sé. Es como se espanta o, Sí. o atrae, no sé. Como el Sí, tiro, es a golpe. como así soy. Es como el Chao. combo al tiro. ¿no? Así soy, así me tenéis que querer, listo. Y exposición frente a público, iría igual blanco, me gusta el blanco. Es buena opción el blanco. Blanco es como así. Ya, pero para. Cuando Ahora hemos tenido igual. eventos, siempre nos fijamos primero cuál es el fondo Ya, de eso iba a del decir. escenario. Sí, es súper importante el contraste que uno va a generar ahí. Sí. Y aquí uno le va a dar también mayor protagonismo, porque a veces cuando uno necesita, por ejemplo, mostrar cosas, el protagonismo no es tu ropa. Ahí conviene ir de colores oscuros y de repente con las uñas con un color más fuerte. Si una cámara tú decís. Sí, pero cara. no necesariamente. Si tú, por ejemplo, tienes que presentar un producto. El producto es el importante. El Es lo mismo importante. que pasa cuando uno maquilla.
Entonces también tiene que ver un poco con qué es lo que necesito que la gente se quede de esa situación. Pucha, yo iría de blanco porque es como que no quiero llamar mucho la atención y es como completo blanco, completo, un total blanco, así igual oversize para no llamar la atención y es como que todo esté centrado en lo que yo voy a decir, más que si en la uña. Tan piola la Katy, ¿cierto? Siempre se llama la atención. Sí, pues ya. Mito o realidad. ¿El negro le queda bien a todos? Súper mito. Súper mito. Súper mito, sí. No, a personas, por ejemplo, para hacerlo muy sencilla, con pieles muy claritas, ojos muy claritos, cabello muy claro, Se ven pésimos. el negro es demasiado, las consume, se genera como mucha dureza, demasiado contraste, se ven Eso, toscas. demasiado No, contraste. no, no funciona. Sí, es verdad. El rojo siempre es demasiado llamativo. Mito o realidad. No, depende del rojo. Un burdeo sigue siendo de la familia de los rojos, funciona súper bien, cero llamativo, Cero llamativo. súper elegante. Y el blanco engorda. Esa clásica mito. Sí, o no. Tampoco, depende Es demasiado mito. cómo uno lo use. Si lo usa en un contraste, al contrario, puede incluso generar que uno se vea mucho más estilizado. Bueno, yo Hay que saber usarlo. antes de estudiar asesoría de imagen, siempre veía jeans blancos, pantalones blancos y decía, no, esto no es para mí, no es para mí. Pero ahora yo uso el blanco y es como que de verdad que cero que te engorda, cero, Sí. ¿cachai? Y es como de verdad que si lo sabes usar, es un súper buen Es un aliado. aliado porque al final funciona casi con todo. Sí, es verdad. Oye, hemos hablado un montón, hemos batido la lengua con nuestra querida y experta Nati Corrales. Queremos cerrar contigo este programa número 3. Gracias por creer en nosotros, por acompañarnos en esta aventura que se llama Cualquier Para nosotros es Estilo. súper importante porque contigo partimos con todo este tema de la colorimetría, entonces como tú eres como igual un hito dentro de lo que hacemos. Excelente nueva aventura. Excelente nueva aventura. Bueno, y ya sabes, estamos aquí en Cualquier Estilo. Le pedimos a todos nuestros seguidores que sigan a Nati Corrales si de verdad quieren hacer un regalo, o sea, un regalo para el pololo, para la mamá, para la tía, la abuela, un regalo, lo que sea, pero es espectacular regalar una asesoría de imagen. ¿Y con quién? Mejor que si no es con Nati Corrales. De verdad que es un mundo, un antes y Entretenido. un después. O sea, yo no usaba labiales rojos en Aura Skin y después de una asesoría de imagen fue lo Bienvenido mejor que los me rojos. tocó. Bienvenido los rojos. Yo andaba Así desnudo, que- no usaba ropa, nada, me he visto de colores. ¿Qué? Y ahora usa ropa. Ahora Muy usa bien. ropa. Así que muchas gracias, Nati. A ustedes por la invitación. Así que nos vemos en el próximo capítulo de Cualquier estilo. Muchas gracias.